Así que hermanos, bendiciones. Vamos a comenzar entonces a trabajar ya con Romanos. Acuérdense que estamos siguiendo en Romanos capítulo 5. Beneficios, hermanos. Mira, ahora vamos a ver los beneficios de ser justificado por la fe. Como ya hemos visto anteriormente, no sé si recuerda eso, en el fondo todos estábamos encerrados en pecado, todos somos pecadores, no había forma, no había manera. Y ahora ya en el capítulo 5, ahora ya Pablo empieza a mostrar los beneficios de ser justificado por la fe. Y de hecho, en toda la Biblia, hermanos, es difícil encontrar otro capítulo que pueda igualar este texto. Sabe, hermanos, que es muy importante que usted sepa ya la paz y una gracia permanente, hermanos. Justificados, pues, por la fe, dice. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados, pues, por la fe. Hasta este punto, fíjate, hermanos, que en el libro de Romanos, Pablo nos ha convencido, como dije anteriormente, nos ha convencido a todos de que el único modo de salvación es ser justificado por gracia por medio de la fe. Ahora nos dirá cuáles son los beneficios prácticos, explicando, hermanos, que es más que una idea interesante. Justificados por la fe. Fíjate que habla de un decreto legal. De hecho, Romanos capítulo 1, 18 hasta el 3, 20 nos encontró culpables ante el tribunal de la ley de Dios. La gloria de Dios y nuestra conciencia. Luego Pablo nos explicó cómo, debido a lo que Jesús hizo por nosotros, la justicia de Dios es dada a todo aquel que cree. La sentencia culpable es transformada, fíjate, hermanos, en una sentencia de justificado y justificados por la fe. También la frase dice paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el primer beneficio, hermano, debido a que el precio ha sido pagado enteramente, hermanos, por la obra de Jesús en la cruz. La justicia de Dios hacia nosotros está eternamente satisfecha. Qué tremendo, qué hermoso poder entender, despertar con eso, hermanos. Y esta no es la paz de Dios de la cual se menciona en otros lugares, como el caso de Filipenses capítulo 4, verso 7. Esta es una paz con Dios. Mire, es una paz con Dios. O sea, la batalla entre Dios y nosotros ha acabado. ¿Y sabe quién ganó? Él. Él ganó, ganándonos a nosotros. Algunos ni sabíamos que no teníamos paz con Dios, pero era como conductores que ignoraban las luces rojas del vehículo policial en su espejo retrovisor. Algunos no sabíamos que la policía venía detrás de nosotros y estábamos en problemas, aun cuando no lo sepan. Pero pronto, ¿no es cierto? Si viene un vehículo detrás persiguiéndonos, pronto nos daremos cuenta. Felizmente nos dimos cuenta. Los que somos creyentes nos dimos cuenta que teníamos ese problema. Y esta paz solamente puede llegar por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas gracias damos al Señor Jesús? Él es nuestro fundamento de paz. De hecho, Jesús es nuestra paz. Efesios 2:14. Recuerden que la Biblia nos dice que tenemos paz con el diablo, paz con el mundo, paz con la carne o paz con el pecado. La vida aún sigue siendo una batalla para el cristiano, hermanos. Pero ya no es una batalla contra Dios. Quiero que entienda eso, lo que explico hoy. Ya no es una batalla contra Dios, porque ahora luchamos por Él. Algunos cristianos son tentados a creer que la batalla contra Dios era casi un mejor lugar para estar. Y esa es una mentira peligrosa y condenable. Estoy encantado, decía Spurgeon, de saber que el pecado te perjudique y que lo odias. Entonces, cuando más odio al pecado, mucho mejor. Un alma que odia el pecado es un alma que ama a Dios. Si el pecado nunca te angustia, entonces Dios nunca te ha favorecido.
A esta gracia en la cual estamos firmes, decía el versículo. Este es el segundo beneficio, ¿eh? Tenemos una gracia. Vaya notando los beneficios. La paz. Y segundo, la gracia, que es firme en favor, en este caso en el favor inmerecido de Dios. Esta gracia es dada por medio de Jesús y obtenida a través de la fe. Esta gracia, cuando habla de esta palabra, hermano, que es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros, no es solamente el medio por el cual nosotros somos salvos, sino también una descripción de nuestra posición actual delante de Dios. O sea, no es solo el principio inicial de la vida cristiana, es también el principio continuo de la vida cristiana. O sea, estamos firmes. Se traduce a un tiempo perfecto. Estamos firmes, usados en este sentido del presente y con el pensamiento de una actitud continua. Muchos cristianos comienzan en gracia, pero luego piensan que deben avanzar hacia la protección, en este caso hacia la perfección y la madurez al tratar con Dios según el principio de la ley, con las ideas de ganar y merecer. Yo creo que nos ha quedado claro en estos días que no es por méritos, no es por ir ganando puntos. Pablo habló en contra de esto. Gálatas capítulo 3, versos 2 al 3, o Gálatas capítulo 5, él menciona esto. Entonces una gracia firme nos asegura la actitud presente de Dios hacia el creyente en Cristo Jesús, es de favor, viéndonos en términos de alegría, belleza, placer. Él no solo nos ama, hermanos, le agradamos porque estamos en Jesús. ¿Te fijas? Qué tremendo, ¿eh? Le agradamos porque estamos en Jesús. Estar firmes en gracia significa, hermanos, ¿qué significa? Yo no tengo que probar que soy digno del amor de Dios. Dios es mi amigo. La puerta de acceso está permanentemente abierta a Él. Estoy libre de la hoja de cuentas. La cuenta ha sido pagada en Jesús. Paso más tiempo alabando a Dios y menos tiempo odiándome a mí mismo. ¿Me entiende? Los que fueron rebeldes no solo son perdonados por remitir su castigo pendiente, ellos son traídos a un lugar de gran favor con Dios. Esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, la actitud correcta del hombre bajo la gracia, hermanos, ¿cuál es? Creer y consentir en ser amado mientras no somos dignos. Ese es el gran secreto, hermano. Creer y consentir en ser amado mientras no somos dignos. Este es el secreto. Rehusarse a hacer resoluciones y votos, pues eso es confiar en la carne. Esperar ser bendecido, dándose cuenta cada vez más de una falta de dignidad. Testificar de la bondad de Dios en todo tiempo. Estar seguro del favor futuro de Dios. Pero ser más sensible es la conciencia hacia Él. Confiar en la mano purificadora de Dios como una señal de su bondad. Un hombre bajo gracia, así como Pablo, no tiene cargas en cuanto a sí mismo, pero muchas en cuanto a los demás. Hermanos, por quien también tenemos entrada por la fe, dice. Nuestra entrada, hermanos, a esta gracia firme es solo por fe y por medio de Jesús. No podemos trabajar para llegar a este lugar. La entrada no es solamente a una gracia firme, pero a los mismos atrios del cielo. Esto entonces es una bendición que va más allá de una paz para con Dios. Uno puede reconciliarse con su príncipe, pero aún no ser llevado ante su presencia. Entonces,
De hecho, un escritor, Leon Morris, acerca de la palabra entrada, la idea es la de una introducción ya a la sala de audiencia de un monarca. La entrada de representación es inadecuada, ya que deja de vista el hecho de que no venimos por nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos a alguien que nos introduzca. Y ese se llama Cristo. Otro escritor, en cuanto a en este caso Westager, en cuanto a la entrada, dice: esa relación amistosa con Dios, por la cual somos aceptables para Él y tenemos la seguridad de que Él está dispuesto favorablemente hacia nosotros. ¿Se fija? El tiempo perfecto del verbo tenemos entrada también indica que esta es una posesión permanente. Tenemos entrada, es una posesión permanente, debido a que nuestra posición está basada en la gracia, hermanos. Realmente podemos estar firmes y tener paz, porque sabemos que nuestra entrada es una posesión permanente. No puede ser quitada en un tiempo futuro. Y esta entrada a Dios, o introducción a la presencia divina, debe considerarse un privilegio duradero. No somos llevados a Dios con el propósito de una entrevista, sino para permanecer con Él, para ser parte de su familia, y por fe, para contemplar su rostro y caminar a la luz de su semblante. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, decía Pablo. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta es la conclusión lógica de tal paz y tal firmeza en gracia, hermanos. Cuando nos relacionamos con Dios en el principio de las obras, cualquier regocijo es presuntuoso y cualquier gloria imaginada va a nosotros, no a Dios. ¿Ve? Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloriamos, fíjate, es la palabra que normalmente se traduce como jactarse, ¿eh? Significa una confianza triunfante y alegre. Esperanza, que hay otra palabra, esperanza, nunca implica una incertidumbre para Pablo. De hecho, se traduce esperanza como una certeza feliz. Aquí hay otra frase que necesitamos analizarla: justificados por la fe. De nuevo, todo esto solo tiene sentido al estar justificados por la fe. Si no somos justificados por la gracia a través de la fe, entonces no tenemos paz con Dios y no tenemos una posición actual de gracia. Pocos creyentes tienen el coraje de fe. Cuando algún santo aquí o allá empieza a creer en los hechos y camina gritando libertad, decimos, quizás en secreto, debe ser un hombre especialmente santo y consagrado. No, él es un pobre pecador como tú, que está creyendo en la abundancia de la gracia. En los versículos 2 al 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces aquí vemos, hermanos, que Pablo anticipa la acusación de que él está construyendo castillos en el aire, que la gloria para el cristiano solo aplica en los buenos momentos. Pablo responde: sé que tenemos muchas tribulaciones ahora, pero nos gloriamos en ellas también. Entonces Pablo no está fabricando tópicos espirituales. Primero él utiliza palabras fuertes como tribulaciones. Es un término fuerte, hermanos. No se refiere a molestias menores, sino a dificultades reales. Y segundo, Pablo vivió una vida llena de tribulación. Pablo entendía esta verdad mejor que nadie. Sabiendo, dice, que la tribulación produce paciencia, nos gloriamos en las tribulaciones. Literalmente en presiones. Él estaba diciendo literalmente en presiones, porque estás en las ocasiones para producir paciencia.
en este caso, ellas son las ocasiones que nos producen paciencia, y la paciencia tiene que ver con la perseverancia también, ¿no? Entonces, un corredor debe sentir presión para ganar perseverancia. Los marineros deben ir al mar. Los soldados van a la batalla. Pero el cristiano, la tribulación es solo parte de nuestra vida cristiana. No debemos desear o esperar una vida cristiana libre de tribulaciones, especialmente porque Dios usa las tribulaciones de una forma maravillosa en nuestra vida. Dios sabe cuánta tribulación podemos soportar, y Él mide cuidadosamente la tribulación que enfrentamos. Aquellos que no son cristianos también enfrentan tribulaciones. Ahora, como decía Spurgeon, un hombre cristiano debe estar dispuesto a ser probado. Debiera estar contento de dejar que su religión sea puesta a prueba. Allí dice él, martillea si quieres. ¿Quieres ser llevado al cielo en una cama de plumas? Entonces, dice, yo he escuchado a personas que aconsejan a otras, decía un escritor, Smith. Yo he escuchado a personas que aconsejan a otras en contra de orar por paciencia, porque Dios les envía tribulaciones. Si esa es la manera en que viene la paciencia, entonces Dios trae las dificultades, trae los problemas, necesito paciencia. Entonces, en cualquier virtud que la tribulación nos encuentre, esa se desarrolla más plenamente si alguno es carnal, débil, ciego, malvado, arrogante y muchas otras cosas más. La tribulación lo hará, ¿cierto?, más carnal, débil, ciego, malvado e irritable, pero por otro lado, ¿cierto? Pero si uno es espiritual, uno si es fuerte, si es sabio, si es piadoso, gentil, humilde, se volverá más espiritual, más poderoso, más sabio, más piadoso, más gentil y más humilde. Entonces, la tribulación genera paciencia, dice el apóstol. Naturalmente no es así. La tribulación genera impaciencia, y la impaciencia pierde el fruto de la experiencia y se agota en la desesperanza. Pregúntale a muchos que han enterrado a un hijo querido, o han perdido su riqueza, o han sufrido dolor del cuerpo. Y ellos te dirán que el resultado natural de la aflicción es producir irritación contra la providencia, rebelión contra Dios, cuestionamiento, incredulidad, irritabilidad y todo tipo de males. Pero qué alteración tan maravillosa ocurre cuando el corazón es renovado por el Espíritu Santo. Dice paciencia, prueba, y la prueba esperanza. Este es como la cadena de oro, de crecimiento y madurez cristiana. Es una virtud que se edifica sobre la otra a medida que crecemos en el patrón de Jesús. La mayoría de los cristianos quieren desarrollar el carácter y tener más esperanzas, y estas cualidades brotan de la paciencia, la cual viene de la tribulación. Podríamos desear tener un mejor carácter y más esperanza sin empezar con la tribulación, pero ese no es el plan y el patrón de Dios. Yo preferiría que Dios solo rociara paciencia y esperanza en mí mientras yo duermo. Sería lo ideal, ¿no? Podría despertar como un mejor cristiano, pero ese no es el plan de Dios para mí, ni para ningún otro cristiano. Por lo que decimos con sobriedad y reverencia sobre la tribulación: Señor, adelante. Sé que me amas y mides cuidadosamente cada prueba y tienes un propósito de amor que cumplir en cada tribulación, Señor. Yo no buscaré las pruebas ni buscaré tribulación, no, absolutamente. Pero no las despreciaré ni perderé la esperanza cuando vengan. Confío en tu amor, en todo lo que permites. Así que hemos pasado momentos difíciles, momentos complicados en todo este año, hermanos. ¿No cree usted que Dios nos está construyendo? Verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza, hermanos. La esperanza que es
edificada en nosotros por la tribulación no es una esperanza que avergüenza. Tenemos la seguridad de esto porque Dios ha mostrado su intención de completar su obra en nosotros. Lo demuestra por el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios derramado en nuestros corazones, todo cristiano debe tener alguna experiencia de esto. El amor de Dios derramado en nuestros corazones. Todos debemos tener alguna experiencia en esto, de tener un conocimiento profundo del amor de Dios por nosotros. De hecho, los argumentos lógicos de Pablo en Romanos son devastadores, pero el libro de Romanos no carece de emociones o experiencias apasionadas con Dios. Pablo quiere que tengamos los pensamientos correctos sobre Dios, pero también quiere que tengamos la experiencia correcta con Dios. Dice el amor de Dios derramado en nuestros corazones. O sea, el amor de Dios no se nos da a gotas. Mire, dice, es derramado en nuestros corazones. Algunos cristianos viven como si fuera solo un goteo, pero Dios quiere que sepamos el derramamiento de su amor. El Espíritu Santo dice que nos fue dado. Así es como se comunica el amor de Dios, a través del Espíritu Santo. Entonces la falta de conciencia del amor de Dios a menudo se puede atribuir a la falta de ser constantemente lleno del Espíritu Santo y de caminar en el Espíritu. Entonces el amor de Dios es como luz al ojo ciego. Que el Espíritu Santo abre ese ojo. Que el Espíritu Santo está aquí en cada uno de nosotros para derramar, ojo con eso, derramar. ¿Te fijas? El amor de Dios en nuestros corazones. Entonces, todo el que es cristiano tiene el Espíritu Santo, pero no todos los cristianos viven en la plenitud del Espíritu Santo, y no todos los cristianos caminan en el Espíritu Santo. Los versículos 6 al 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es un versículo que se predica mucho en las calles. Dice, cuando aún éramos débiles. Pablo describe la grandeza del amor de Dios. Es amor dado a los que no lo merecen, a los que son débiles, a los impíos, a los pecadores. Y esto enfatiza el hecho de que las razones del amor de Dios se encuentran en Él, no en nosotros. ¿Quiénes son estas personas, hermanos? ¿Quiénes son los impíos y malvados por los cuales murió Jesús? Pablo dedicó los primeros 2 capítulos y medio del libro de Romanos diciéndonos que todos nosotros somos esas personas. Y Cristo a su tiempo, dice, Cristo a su tiempo murió por los impíos. Dios envió al Hijo al tiempo propicio, a su tiempo. Pudo parecer tarde para algunos, pero la obra de Jesús fue hecha en el momento perfecto del plan de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Gálatas 4:4. El mundo estaba preparado espiritual, económica, lingüística, política, filosófica y geográficamente para la venida de Jesús y la propagación del Evangelio. Ojo, cuando él dice a su tiempo, también tiene el significado de que Jesús murió a su tiempo por nosotros. Él murió cuando éramos pecadores en necesidad de un Salvador. Su tiempo fue justo para nosotros. Cuando dice la frase, Cristo murió por los impíos, Pablo menciona la idea de un sacrificio sustituto con la palabra propiciación en Romanos 3:25. Y aquí él vuelve a tocar el punto al decir que Cristo murió por los impíos. Fíjate que la palabra griega antigua, por, es la palabra huper, la cual significa por el bien de, en lugar de, en nombre de. Entonces, otros lugares, en este caso, en lugar de, en donde huper es usado en el Nuevo Testamento,
nos ayuda a entender esto. Por ejemplo, en Juan 11:50 leemos: ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por, ahí está la palabra, Hooper, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por, ¿ve? Nosotros maldición. Entonces, ¿qué significaba esta palabra? Por el bien de, en lugar de, en nombre de. Por lo tanto, para decir genuinamente que Jesús murió por mí, también debe decir: no tengo la fuerza para salvarme a mí mismo. Soy impío, soy un pecador. Jesús murió para salvar y transformar a estos. Tú dirás: yo soy uno de los peores del mundo. Cristo murió por los peores del mundo, pero no tengo el poder para ser mejor. Cristo murió por aquellos que estaban sin fuerzas. Pero mi caso se condena a sí mismo. Cristo murió por aquellos que estaban legalmente condenados. Pero mi caso no tiene esperanza, decían algunos. Cristo murió por los que no tienen esperanza, hermanos. Es la esperanza del que no tiene esperanza. Él es el Salvador, no de los que están parcialmente perdidos, sino de los que están totalmente perdidos. Si Cristo murió por los impíos, este hecho deja a los impíos sin excusa si ellos no vienen a Él y creen en Él para salvación. Si hubiera sido de otra manera, ellos pudieran haber dicho: no somos aptos para venir. Pero eres impío y Cristo murió por los impíos. ¿Por qué no por ti? Entonces, dice la frase: apenas morirá alguno por un justo. El amor de Dios es un amor que va más allá del mejor amor entre humanos. Un buen hombre podría morir como un noble martirio por otra persona, como un justo o uno bueno, pero Jesús murió por aquellos que no eran justos ni eran buenos. ¿Hay alguna diferencia entre un justo y un hombre bueno en la mente de Pablo? La diferencia en Romanos 5:7 parece ser que el hombre justo es solo eso, justo en su vida personal, pero tal vez carente de sentimientos por los demás. El hombre bueno, en contraste, va más allá del otro hombre al ser también amable y benevolente. Más Dios muestra su amor. ¿Cómo muestra la muerte del Hijo el amor del Padre? Porque fue más difícil para el Padre enviar a su único Hijo, y porque Dios, el Padre, estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Sería fácil ver la cruz como una muestra de la indiferencia de Dios, un Dios que deja que el inocente Jesús sea tomado por hombres malvados, torturado y crucificado mientras no hizo nada. Al menos que haya un sentido en el que el Padre y Cristo sean uno. No es el amor de Dios lo que muestra la cruz. La obra de Jesús en la cruz por nosotros es la prueba definitiva de Dios, de su amor por ti. Él puede dar pruebas adicionales, pero no puede dar pruebas más grandes. Si la cruz es la prueba definitiva del amor de Dios, también es la prueba definitiva del odio del hombre. También prueba que la altura del odio del hombre no puede derrotar la altura del amor de Dios. La demostración del amor de Dios no es tanto en que Jesús murió, sino por quién murió. Pecadores y rebeldes contra Él. Sí, eso éramos. Bueno, dejo hasta aquí, hermanos, el versículo del 9 en adelante, capítulo 5. Estamos en el capítulo 5, hermanos. Ojalá podamos aprovechar estas enseñanzas. De todas maneras, estoy grabando estos mensajes para ver si los subo a alguna plataforma y más de alguien los necesite y pueda también ser edificado con esta su palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar esta palabra. Tan grande ha sido tu amor por nosotros. Ayúdanos a ser hombres agradecidos
y no condenarnos una y otra vez cuando nos pasan situaciones o cuando no logramos superar ciertas pruebas o cuando no logramos mantenernos en santidad. Señor, tú, si acudimos a tus pies, si acudimos a tu cruz, ahí estás tú, pendiente de nosotros, pendiente de nuestras vidas, dándonos esa oportunidad una y otra vez. Señor, gracias por eso. Gracias porque eres tremendamente maravilloso. Hermanos, a todos los oyentes, gócense porque Cristo está en usted. Gócese porque el Espíritu Santo está en su vida. No hay nada imposible para Él. Y si estás pasando pruebas o tribulaciones, confía. Él está detrás de ti. Él está contigo, ahí apoyando, ayudando, dando sanidad, dando fuerzas, etc. Que Dios nos ayude en este día, hermanos, y que haya mucha bendición.